Buenas, en cada uno de ustedes, los que están viendo este pequeño video. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la película Código Enigma. Bueno, para empezar, el protagonista principal sobre esta película es Alan Turing. Pero antes de entrar a esto, primero les voy a enseñar, decir un pequeño resumen de quién es Alan Turing. Bueno, Alan Turing, él nació un 23 de junio del año 1912 en el Maida Vale, Reino Unido. Sus estudios fueron entre 1922 y 1926 en, en una preparatoria de Hasselhoff, también de Reino Unido. Esto fue entre enero y en el año 1926. De igual manera ahí, con 14 años, se fue a un internado donde ahí tuvo una educación complicada, ya que él hacían bullying contra él. Mientras que fue creciendo, él se ofreció como voluntario en una academia de radios donde él participó con otros criptoanálisis para descifrar un criptograma alemán llamado Enigma. Eh, bueno, este era un código especial que tenían los alemanes para que otras personas o enemigos no sepan dónde iban a atacar. Este, este, mm, este código fue entre el año de Hitler, del vuelo nazis, y, y al final Alan Turing estuvo con con esos criptólogos, científicos, matemáticos, etcétera. Bueno, eh, después de que Alan Turing logró descifrar ese código, las leyes de Reino Unido estaban juzgando a Alan Turing. El motivo era porque Alan Turing, perdón, era homosexual. Y, y por decir así, delito lo llevó a que se lo llevaran a un juez. Y allí estaban hablando de su caso, donde a él le dieron dos opciones. Si, si él quería ir a prisión o someterse a una, a una terapia en el hospital. Y él decidió la terapia. Y el doctor le estaba dando unas pastillas donde supuestamente le quitaban la homosexualidad, pero él sabía que su problema del homosexualismo ya lo tenía por naturaleza. Eh, bueno, este fue el pequeño resumen de la vida de Alan Turing, y ahora les hablaré sobre el resumen ahora del Código Enigma. Bueno, esta película, como les había contado anteriormente, el protagonista principal es Alan Turing. En esta película, como ya les había dicho, que es la historia de Alan Turing. Em, Muestra que Alan Turing, mientras que fue creciendo, él tuvo un deseo de poder descifrar el código Enigma. Entonces, como les había contado anteriormente, él se ofreció
como voluntario eh, para descifrar este código junto con otro grupo, con otros criptólogos. em, Estuvieron ahí trabajando y Alan Turing, él en su mente decía que si era una máquina, Enigma era una máquina, así se llamaba esa pequeñita máquina. Lo que él estaba pensando es que él crearía otra máquina que venciera a esta máquina. Entonces pidió apoyo a esta institución de radio para que le dieran oportunidad de que trabajara en su máquina. Entonces Alan Turing empezó a trabajar en su máquina y poco a poco lo iba terminando. Igualmente sus compañeros se enojaban porque ellos eh, estaban descifrando los códigos que enviaban los alemanes, y mientras que Alan Turing eh, estaba trabajando pero en otra cosa, o sea, en su máquina. Y esto fue lo que hizo que sus compañeros se enojaran con él y lo querían fuera del estudio del código Enigma. Entonces Alan Turing se denegó y mandó una solicitud para que lo dejaran seguir trabajando en su máquina. Y, y su solicitud fue aceptada. Y entonces estuvieron ahí, Alan Turing estuvo trabajando hasta que lo terminó, pero al momento de que lo encendiera su máquina, eh, y su máquina estaba funcionando perfectamente, pero el código no lo había descifrado todavía. Duró meses, días, semanas para que diera los resultados, pero no lo estaba dando. Entonces Alan Turing se estaba desesperando y una vez fue a en la película contaba que se fue a una cantina y conjunto a su esposa estaba hablando con una amiga, y la amiga estaba hablando también de que él tuvo un novio, que su novio también, él estudiaba los códigos de los alemanes, pero él les dio una clave y Alan Turing lo puso en su máquina, y así fue como su máquina realizó, obtuvo el significado del código Enigma. Y entonces así es como lo bautizaron a Alan Turing como el padre de la informática o el padre de la computadora, ya que él fue el que inventó la primera computadora. Y, y así fue como descifró el código Enigma. Y así, mientras que iba descifrando cada código que enviaban los alemanes, Alan Turing y su grupo ya sabían en dónde exactamente iban a atacar los alemanes. Entonces lo que hicieron ellos es mantener eso en secreto y no le dijeron a casi nadie. Y así duró por casi 2 años hasta que acabó la guerra. Después de esto, el grupo de Turing con él les dijeron que ya no iban a trabajar porque ya que el código ya estaba resuelto. Ellos se fueron a cada quien por su camino, pero Alan Turing, perdón, como le estaba contando, las leyes de Reino Unido lo estaban juzgando por su homosexualidad, y,
Y como les había contado anteriormente, él se sometió a una terapia de unas pastillas, pero lamentablemente no le pudo hacer efecto y Alan Turing falleció a los 41 años el 7 de junio de 1954. Su motivo de muerte fue por intoxicación de cian- cianhídrica por las pastillas que le dieron. A los 41 años falleció en, en el Reino Unido, en un lugar específico llamado Wilmslow, Will, Slow, en el Reino Unido. Bueno, esto ha sido todo por este momento. Ojalá que les haya servido este pequeño resumen de la historia de Alan Turing y de igual manera un resumen de la película El Código Enigma. Eh, por mi parte ya nada más y que tengan feliz día.